Muy buenos días a todos, bienvenidos. Yo formo parte del staff de profesores del Diplomado de Transformación Digital Ágil. Antes de partir, una mínima historia. A mí me interesan muchísimo estos temas. Partí entendiendo un poco de qué se trataba esto alrededor del 2007, porque fui uno de los primeros no ingenieros que fue a unas clínicas de metodologías ágiles que se desarrollaba en una empresa que de verdad fue bastante pionera en ese momento en el mundo de las metodologías ágiles, y ahí, ¿cierto? Compartiendo con ingenieros empecé a olfatear todos estos temas de transformación, y la verdad es que fue fascinante, y de ahí me fui acercando más a este mundo. Desde mi visión, yo en este momento hago clases en tres universidades. En posgrado estoy en el Diplomado de Transformación Digital Ágil, ¿cierto? Que es el anfitrión de esta experiencia. Y también hago clases de creatividad, pero transversal, en dos universidades donde curiosamente, o sea, no curiosamente, donde específicamente yo me interesé porque eran carreras donde habían muchos ramos vinculados con habilidades blandas, entre un 15 y un 18%. Tengan ustedes la información de que hace 20 años atrás prácticamente ninguna carrera tenía ramos de habilidades blandas, ¿cierto? Y en ese sentido, yo creo que no me equivocaría si yo pronostico que en 20 años más, un 30, un 40% de los ramos de todas las carreras de pregrado que hay en nuestras universidades tengan este componente. En ese contexto, ¿cierto? Hoy día también trabajo en gestión del cambio y cultura en una agencia de publicidad que se llama Benapress y Lyon, y he ido sistematizando, ¿cierto? Mis distintos expertices en estas áreas, en lo que es hoy día transformación digital y transformación cultural, ¿ya? Pero en el programa yo aparezco en tres sesiones justamente relevando algo que yo siempre comento que es como que funciona a mediano plazo, porque sin duda en el programa ustedes van a recibir herramientas que van a poder en el fondo poner en práctica al día siguiente, es decir, van a trabajar en el corto plazo. Sin embargo, con esta idea de ponerlos en conocimiento de que es fundamental tener una identificación de su capacidad creativa, esta este aporte va a funcionar en el mediano plazo, pero en algún momento, ¿cierto? Se van a acordar de que yo se los dije, por eso siempre pongo ahí el hashtag te lo dije, esto funciona en el mediano plazo, ¿ya? En ese contexto vamos a partir. Esta es una síntesis de una de las clases que yo hago, y vamos a pasar relativamente rápido para que podamos conversar, ¿cierto? 35, 40 minutos, y hay un espacio para generar preguntas al final. Yo siempre hago un semáforo, ¿cierto? En este momento hay programas, ¿cierto? Clases que son específicamente para aprender, es decir, les va a generar a ustedes conocimiento nuevo. Esta es una charla, básicamente, que tiene foco en que nos demos cuenta, ¿ya? De lo que les comentaba, de la importancia de la creatividad para todos estos temas. Vamos a mostrar un modelo que es una síntesis, una simplificación de la realidad. Por eso yo pongo esta cita de un estadístico que generó, ¿cierto?, varias sistematizaciones, varias síntesis de la realidad, pero él advertía, oye, esto es una representación parcial desde mi visión, sin duda que va a tener errores, sin duda que no va a incluir todo lo que ustedes puedan estar viendo, ¿cierto?, y manejando, pero son de utilidad, ¿ya? Porque proporcionan esa visión, ¿cierto?, macro, periférica. Y por último, ¿cierto?, como una especie de advertencia, eh, en el contexto de que todo profesional tiene ciertas capacidades, pero prácticamente los cuellos de botella se producen justamente en aquellas capacidades que no tenemos, ¿cierto?, muy consciente y que no hemos gestionado, como la creatividad. Yo defino como, ¿cierto?, este talón de Aquiles del superhéroe. Y justamente, muy relacionado con lo anterior, es decir, con las cosas que uno en el día a día tiene en su trabajo, está esta cita de Deming, ¿cierto? De que por lo general los problemas que hay en nuestra empresa, cuando uno busca las causas raíces, se da cuenta de que el 95% está situado en los sistemas y solo un 5% en las personas, porque los sistemas, ¿cierto?, determinan la manera en que uno trabaja, ¿ya?
Y piensen en su día a día, piensen en su burbuja mediática, ¿cierto? Piensen en que los temas que están ahí, ¿cierto? En su empresa, en su equipo, ya desde sus jefaturas hacia arriba, lo que ustedes están leyendo, lo que ustedes están aprendiendo justamente en un programa como este, obviamente que los hacen darse vuelta en esas temáticas, ¿cierto? Seguramente desde Gartner estarán ustedes muy atentos a lo que se está poniendo de moda, lo que está tomando vuelo, lo que está decayendo en inteligencia artificial, también en blockchain y sin duda en tecnologías emergentes, ¿cierto? Paralelo a eso, ustedes obviamente que están en empresas que están en una etapa determinada de la transformación digital y hay mucha polémica respecto a qué también van, qué grado, ¿cierto?, de penetración tiene una estrategia u otra, ¿cierto? Pero no hay que olvidar que los tipos, los investigadores que desarrollaron, ¿cierto?, esta idea de transformación digital por allá, ¿cierto?, en los primeros papers a fines del siglo pasado y en los inicios del actual, ya convenían en algo, en que de verdad, más allá de lo puntual, lo que afectaba realmente el potencial de éxito eran procesos que tenían que ver con cultura, con procesos, con la madurez de cómo nos estamos organizando y en un concepto que voy a profundizar más adelante, que son estas capacidades internas que tenemos como empresa. Y un par de estadísticas que están ahí todas citadas. Fíjense que el 20% de los problemas puntuales de la transformación digital tienen que ver con aspectos, ¿cierto?, de máquina, ¿cierto?, de implementación. Sin embargo, fíjense lo importante que es todos los temas de liderazgo adaptativo, ¿ya? Lo importante que es la madurez de las organizaciones, el desarrollo de las capacidades en paralelo de los colaboradores, porque cuando nosotros estamos embarcados en un proceso de transformación, no nos tenemos que olvidar de que las personas también tienen que recibir un apoyo, porque como comentábamos en el backstage, ¿cierto?, en la previa, con el director del programa, en estos entornos en donde hay gran dinámica, donde todo se está desarrollando a velocidades muy complejas para poder surfear, ¿cierto?, las olas, hay mucha complejidad e incertidumbre y las personas no han sido formadas especialmente para trabajar en estos entornos, ¿ya? Y de verdad que hay que detenerse un poco porque nosotros, ¿cierto?, vivimos en Chile, nosotros estamos acostumbrados a los terremotos, ¿cierto? Para los extranjeros es muy pintoresco, ¿cierto?, que nosotros, pucha, pasemos por un sismo 6,5, 7,2 y en 30 segundos nos demos vuelta y sigamos durmiendo. Bueno, en algún momento, ¿cierto?, en la madurez de las organizaciones, vamos a comportarnos de la misma manera con la incertidumbre y vamos a entender de que un cambio, ¿cierto?, que se origina de un día para otro, ya va a ser como estos temblores que, claro, de repente puede que nos asusten, pero vamos a estar tan acostumbrados a trabajar en estos entornos que vamos a abrazar esta incertidumbre. Aquí una causa raíz fundamental. Piensen que yo les comentaba que ustedes están en la burbuja mediática, están en el día a día, ¿cierto? Están, por decirlo, caminando ahí en el bosque, ¿ya? Y cuando uno se aleja un poco, ¿cierto? Y ve a todos los árboles del bosque y aprecia de que está en una determinada empresa que está sufriendo, ¿cierto?, en determinada dinámica de algunos puntos de inflexión, pero no es totalmente consciente, ¿ya? Y si uno pudiera proyectar, ¿cierto?, un timeline hacia atrás, ¿cierto?, y hacia adelante, aguas abajo y aguas arriba, uno podría empezar a ver con lucidez el gran momento bisagra que uno está protagonizando. Aquí hay que darse cuenta de que hay fenómenos sociológicos que impactan, ¿ya? Las empresas en las que trabajamos producen productos y servicios, pero esa oferta hoy día está muy mediada por las nuevas necesidades de la gente, ¿ya? La gente no necesita solamente un producto, hoy día necesita un producto o un servicio ecológico, sustentable, ¿ya? Necesita una causa a la cual adherir, ¿cierto? Por eso es tan importante en estos procesos que en el fondo desembocan en innovación que nos demos cuenta de esto. Recuerden que estamos en el antropoceno. El antropoceno es la primera era de la humanidad en donde el hombre fue capaz de intervenir, ¿ya?, y alterar los equilibrios de la naturaleza. Y eso ha generado un montón, ¿ya?, de fenómenos sociológicos. Recordemos que nosotros somos herederos del 2006. El 2006 la gente salió a la calle y consiguió gratuidad. En España la gente se indignó, ¿cierto?, producto del estudio del filósofo Stefan Husserl, ¿cierto?, y se tomó la Plaza de Mayo, ¿cierto?,
justamente en una rebelión contra este poder financiero y económico, ¿cierto? Y político que se había alejado de la sociedad civil, ¿ya? Y nosotros tuvimos, después del 18, el 25 de octubre, una tremenda marcha en donde básicamente lo que podíamos entender era que había una reacción, ¿cierto?, frente al capitalismo salvaje, ¿ya? Recuerden que desde todo punto de vista a nivel global, la nueva normalidad va a ser el cambio y la incertidumbre, ¿ya? En ese contexto, seguramente muchos de ustedes ya escucharon del acrónimo BUCA, ¿cierto? Y aquí dos detalles puntuales. Fíjense que los tipos que en el fondo aislaron, ¿cierto?, esta complejidad de variables, ya de que el mundo se había vuelto volátil, incierto, complejo y ambiguo, fue el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, los mismos que en 1972 crearon, ¿cierto?, el término de habilidades blandas, justamente para entender lo importante que eran las determinantes de carácter, ¿cierto? Esto partió porque muchas de las batallas que ellos pensaron que iban a ganar en la Segunda Guerra Mundial las perdieron por el carácter del alto mando militar, que era de la aristocracia norteamericana, pero que tenía ciertos problemas complejos de carácter, ¿ya? Ahí se empezaron a dar cuenta que la formación y los recursos cognitivos duros no era lo único importante. Y el problema, ¿cierto?, de estar viviendo en esta época en que hoy día ya no se habla de buca, sino de un super buca o de un bunny, ¿cierto? De otro acrónimo que describe la situación en la que se va a desarrollar la próxima generación de los negocios. Y aquí, entrando a hacer un pequeño eh, macro, ¿cierto? Una vista más puntual de esto, dicen que hay un ambiente de fragilidad, de brittle, ¿cierto? En donde todo lo que uno hacía para tratar de tomar mejores decisiones, como por ejemplo hacer un inventario de las mejores prácticas, un benchmark, ya no es suficiente, ya no es confiable, porque las cosas que le funcionaron a una empresa hace un año puede que a nosotros nos lleven al fracaso. Lo segundo es que esto específicamente tiene a todo el level C, ¿cierto? A toda la gente que toma las decisiones, tratando de entender cuándo es el momento para tomar qué decisión. Y eso implica mucha ansiedad. Muchas veces parálisis por análisis o muchas veces, como en buen chileno lo decimos, atarantamiento. Entonces hay que entender que estamos trabajando en ese escenario en donde se toman estas decisiones que a lo mejor son tempranas o que son tardías, ¿ya? Esto tiene que ver con que en realidad cuando analizamos el timeline, ¿ya?, y estamos, ¿cierto?, pensando en qué es lo que viene para nuestra empresa, tratando de explicarnos el presente, percibimos que hay un desfase súper grande, ¿ya?, entre el origen y la secuela, ¿ya? Sin ánimo de entrar en un tema político, esta frase de no son 30 pesos, sino que son 30 años, implica que, claro, se generó una caldera, pero que tenía razones multifactoriales, ¿cierto? Y explotó en un momento puntual en donde finalmente hubo una gota que rebalsó el vaso, ¿ya? Pero hubo muchos fenómenos, ¿cierto?, que determinaron todo lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Esto, ¿cierto?, nos hace pensar en que las cosas ya no las podemos analizar con tanta objetividad en términos de causa y efecto, porque los fenómenos sociológicos técnicamente, ¿cierto?, no son lineales. Y por último, ¿cierto?, esta abundancia de infoxicación hace que hoy día lo más importante es la curatoría, o sea, qué información de la amplia gama de conocimiento que tenemos disponible, ¿cierto?, de la inteligencia de negocios, ¿ya?, de todo lo que nosotros podemos sacar de las grandes bases de datos y del machine learning al respecto, lo complejiza aún más, ¿ya? En ese contexto, fíjense que las capacidades que necesita nuestro equipo y nosotros mismos como líderes no se están enseñando 100% en las universidades y las tenemos que aprender en el día a día, ¿cierto? Arreglando la carga en el proyecto, ¿cierto? En el proceso, ¿ya? Porque todo esto nos hace este ambiente de lo frágil, ¿cierto?, de lo ansioso, de lo no lineal y de lo incomprensible, hace que necesitemos de estas habilidades blandas que están mencionadas acá. Acá puntualmente, como les comento, esto lo profundizamos en el diplomado, fíjense que este ambiente nos tiene que llevar a pensar en empresas antifrágiles. Y escuchen bien, ¿cierto?, la idea del concepto. Antifrágil quiere decir que necesitamos una estructura que sea lo suficientemente sólida para funcionar bien en el día a día, en el business as usual, ¿cierto?, manteniendo la continuidad operacional, pero que sea súper flexible para reinventarse y adaptarse. Y por lo tanto eso implica mucho liderazgo emocional. Por otra parte, nosotros en este ambiente de ansiedad necesitamos ya poder tomar decisiones valientes
en base a un análisis de lo que nosotros creemos que es el futuro, y para eso necesitamos prototipar, como ustedes saben, ¿cierto? Fail fast, fallar rápido y barato. Y eso implica abrazar el cambio sin resistirse y crear escenarios y prototipar escenarios y hacer A/B testing de las distintas alternativas que nosotros podamos implementar dentro de la estrategia, ¿cierto? De manera dinámica. Por último, esta idea de que en el fondo, por muy claro que uno tenga un escenario y por muy, digamos, objetivas que puedan ser las estrategias para afrontar estos escenarios, igual en el momento de decidirse hay un salto cualitativo que implica una apuesta. Y por eso hoy en día uno ve casos en donde hay mucha intuición, ¿cierto? En las empresas que finalmente logran el éxito, ¿cierto? En nuestros unicornios, en el Crystal Lagoon, ¿cierto? En el Corner Shop, en Algramo, nosotros vemos que ahí hubo observación de la realidad, pero también una apuesta, ¿cierto? Que tiene que ver con intuición, ¿cierto? Que tiene que ver con un buen olfateo de lo que está pasando. En ese contexto hay que desarrollar estas capacidades de las cuales, ¿cierto? Hay que estar, digamos, muy conscientes. Para que ustedes se den cuenta, aquí está el momento bisagra que viví yo cuando trabajé en una gran agencia de publicidad. Yo entré en esa agencia del 92 cuando era número uno en Chile y el adversario, ¿cierto? Nuestro rival venía un 40% menos de facturación abajo, ¿ya? Nosotros éramos J. Walter Thompson el 92 y éramos número uno. Y yo estudié en el momento, en la mejor universidad donde se podía estudiar publicidad, que tenía una empresa que llegó a tener 51 años de trayectoria, pero que quebró en 3 años, que no supo entender el fenómeno de la acreditación, de la mejora continua, y destinaron ciertos recursos al tema de acreditación, pero obviamente se quedaron cortos, no fue suficiente, entraron en una espiral de ansiedad, tomaron muy malas decisiones y quebraron en 3 años, ¿ya? Con J. Walter Thompson, gran agencia de publicidad, un holding que está todavía en el mundo, pasó lo mismo. Yo abandoné la compañía en el 2004 y ellos entre el 2010 y el 2017 quebraron, técnicamente fueron absorbidos por Gunderman en Chile, ¿se dan cuenta? Yo viví esos meteoritos, yo me alejé un poquito de los árboles, vi el bosque, porque paralelamente hacía clase y yo sistematizaba todos estos timelines y vi que perdimos la credibilidad, que lo más importante, ya hubo un tema puntual que no quiero profundizar acá, perdimos el 15% de comisiones en medios masivos, después vino esta idea de que perdimos la exclusividad con las marcas, después perdimos la lealtad de los clientes y finalmente cuando llegó el marketing digital perdimos el rumbo. ¿Se dan cuenta? Esto pasó en un muy corto periodo de tiempo y una compañía que estaba en el negocio de la imaginación, vendiéndole creatividad e innovación a sus clientes, no supo prever el propio proceso, ¿cierto?, de adaptación, ya en donde, qué sé yo, una empresa que tiene 95% de gente experta en creatividad e innovación, no supo cómo enfrentar ese fenómeno y producto de eso, de estos 12 perfiles que ustedes ven ahí, desaparecieron en 20 años 6 o 7 de estos perfiles y se rearmaron todos los anteriores, ¿ya? Tremendo libro para profundizar en esto, El Cisne Negro, que habla justamente del impacto de estos eventos altamente probables, ¿cierto?, improbables, que finalmente se traducen en que nos volvemos irrelevantes y nos volvemos obsoletos. ¿Cuál es la estrategia para responder a esto? La innovación, sin duda. Estamos en la cuarta revolución industrial y aquí hay un hack, ¿ya?, de Sergey Brin, cofundador de Google. Él dijo, no nos podemos despreocupar del futuro y creó esta teoría del 70-20-10. ¿Ya? Porque nos dedicamos en el día a día, ¿cierto?, en el core, en el business as usual, de búsqueda, ¿cierto?, mejorar el algoritmo y de la publicidad, pero sin embargo crearon dos filos del caos, ¿ya?, para trabajar en lo que venía en la zona de desarrollo próximo, ¿cierto?, 3, 4, 5 años, las adyacencias, ¿ya?, en lo que vamos a estar en 5 o 6 años más, y en un último filo del caos más jugado, más salvaje, con tecnologías que todavía ni siquiera se habían inventado, pensando en cómo íbamos a liderar el futuro, ¿cierto?, desde esta compañía, y de ahí se crearon algunas de las cosas que ustedes conocen. Cantidad de proyectos que fracasan de ahí para allá, 95-98%. Y es pasar de lo líquido a lo gaseoso, ¿cierto? Miren, esto lo vamos ya a empezar a relacionar con el diplomado, porque con Francisco conversábamos al inicio, todo se trata de innovar, pero por lo general, cuando uno no es consciente de la importancia de la creatividad, uno se queda en el ahora,
ya en el día a día, en el core business. Uno trabaja mejorando el flujo de valor, la productividad, el foco está en ahorrar, en eficiencia, ¿cierto? En mejora continua, pero por lo general uno hace innovación incremental. Uno mejora de a poco, ¿cierto? El producto o el servicio con las tecnologías que conoce dirigido a los mercados que está atendiendo o sirviendo. Pero cuando a uno lo obligan a ponerse más creativo y a trabajar en innovación radical, uno tiene que cambiar el switch y uno tiene que pasar al fallar rápido y barato y uno tiene que entender cómo se adapta y uno tiene que empezar a experimentar y uno tiene que desarrollar su expertise, su maestría. Y esto no es fácil, ¿cierto? Uno va desde el now, donde está el verde, ¿cierto? Los dólares, los que te producen el dinero, pero uno tiene que ir hacia lo próximo, ¿cierto? A los océanos azules, donde no hay competencia, donde a lo mejor podemos crear la categoría. Eso lo vamos a hacer si estamos pensando, ¿cierto? En lo próximo, ¿ya? Y estamos con el foco en la disrupción. Ahí estamos explorando, ahí los KPI no son tan importantes como los Key Learning Indicator, ¿cierto? Lo que aprendamos de estos procesos de exploración para poder ver si nos reinventamos. Entonces, cuando en el programa Rodrigo Sandoval le esté hablando de herramientas de innovación, cuando pasen a la dimensión de innovación, cuando Marcos González les hable de disrupción, recuerden que van a necesitar muchísima más creatividad, ¿ya? Tienen que pasar de lo incremental a lo disruptivo. ¿Ya? Y ahí se van a dar cuenta que van a tener que trabajar en ideas realmente nuevas, con tecnologías que recién se están instaurando, ¿cierto? Van a ir al hype de Gartner y van a ver las tecnologías emergentes, van a olfatear las que podrían empezar a ocupar para conocerlas. Y aún más, ¿cierto? Si se dedican a explorar, si se transforman en legionarios, ¿cierto? Y van hacia el mundo de lo que no se conoce. Con un ejemplo puntual lo vamos a explicar. Fíjense que Kaufman en Chile vende autos y camiones Mercedes-Benz, pero ellos, dentro del New, ¿cierto? Hace mucho tiempo que visualizaron de que la gente, por la saturación vial, por los temas de sustentabilidad, todo esto acelerado por la pandemia y todo lo que conocemos con tiempos de desplazamiento dentro de la ciudad que a veces llegan a las qué sé yo, 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, dijeron auto compartido. Las universidades están haciendo carpooling también para que sus estudiantes, ¿cierto? Lleguen allá, qué sé yo, a la Adolfo Ibáñez, allá arriba, con auto compartido. O sea, ellos ya tienen el negocio del auto compartido y a futuro su idea es trabajar en soluciones individuales y grupales de electromovilidad. ¿Se dan cuenta? Y eso implica un reenfoque. Eso implica que no podéis estar funcionando con la mentalidad de la mejora continua, ¿cierto? Y del flujo de valor, ¿ya? Y lo puntual del business as usual y tienes que reenfocarte y poner los incentivos en la exploración. Y eso implica por poner plata y por estar dispuesto a fracasar y por capacitar a tu gente, ¿ya? Por hacer skilling, upskilling y reskilling, ¿ya? Eso es la única posibilidad que tenemos como empresa en el mediano y largo plazo de dar un empleo responsable y sostenible. Esto implica estar en una empresa que se prepara para el futuro y que te va a formar, que te va a hibridar para que esas personas que tienen potencial vayan tomando nuevas responsabilidades. La mayor parte de ustedes, si no todos, están en un proceso de reskilling, ¿ya? O de upskilling, están profundizando en su vertical o están aprendiendo, ¿cierto? Información o recursos complementarios que les va a permitir hibridarse, ¿cierto? Y ir de un departamento al otro, porque justamente están empeñados en ese proceso. Pero miren, lo importante que es entender de que ese es el bosque, ¿ya? Porque cuando la transformación digital es exitosa, por lo general tiene un retorno a la inversión de un 15 o un 30%, pero cuando hay verdadera innovación corporativa, ya la fuente está en la presentación, el retorno a la inversión puede ser de un 440% en promedio. ¿Ah? La fuente del diario financiero, ¿ya? Eso implica que lo más importante es trabajar en estos temas y lo más importante es la transformación cultural. Ustedes van a ver acá metodología, marcos de trabajo y yo voy a estar ahí, ¿cierto? Con algunos colegas recordándoles que lo importante es el mindset, ¿cierto? El cambio de mentalidad. Para que ustedes puedan entender la complejidad de este fenómeno, yo desarrollé un modelo para entender todo lo que hay que tomar en cuenta. O sea, esto es el bosque mirado desde arriba. Fíjense, más allá de que ustedes estén en transformación digital, recuerden que la clave hoy en día de todas las compañías por la sustentabilidad es la transformación cultural. Sí, están en la cultura de innovación. Lo que está hoy día, la herramienta, el driver de moda es la transformación digital, ¿cierto? Todo lo que implica automatización, ¿cierto? Robotización, inteligencia artificial, AIRA, ¿cierto? Y obviamente el manejo de grandes bases de datos y la inteligencia que podamos
extraer de ahí. Pero lo fundamental es que ustedes van a estar ya todo el día aprendiendo nuevas metodologías, balanceando, ¿cierto?, su negocio ya con la exploración. Y ahí, nuevamente, en rojo, la kriptonita va a ser una formación en capacidad creativa, porque para atender a todos estos desarrollos tenemos que hacernos cargo de que lo que está impactando hoy en día el propósito en las compañías tiene que ver con los valores, ¿cierto? Todo esto que les comenté yo de los movimientos sociológicos que nos hace mirar de otra manera la humanidad de la empresa, la sustentabilidad y la integridad en cómo se desarrolla la operación, el negocio, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con responsabilidad social empresarial, que está migrando a responsabilidad extendida del productor, ¿ya? Lo cual va a determinar que ciertas personas quieran comprarnos o no, y que ciertas personas quieran trabajar con nosotros o no, y lo que va a determinar, ¿cierto?, de acuerdo a una empresa lúcida, la cultura organizacional y el clima laboral. ¿Se dan cuenta? Ahí vamos a tener que estar atentos a todas estas decisiones. Por otra parte, en lo que ustedes están hoy día en el foco, ¿cierto? ¿Cuál es el marco de trabajo? Scrum, agilidad, Lean, jerarquía. ¿Cuál es la tecnoestructura para desarrollar la operación diaria? ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con productividad. Sin embargo, lo que les comenté yo, tienen que paralelamente desarrollarse ustedes o desarrollar a sus colaboradores e hibridarse, ¿ya? Y entender cuál va a ser su perfil. Se dan cuenta que hay 4 pilares que nos permiten mirar el bosque desde arriba. Bueno, y ahí vienen todas las habilidades blandas relacionadas con cómo nosotros gestionamos el conocimiento, cómo nosotros hacemos buenas retrospectivas que nos indiquen qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que tenemos que parar de hacer, qué es lo que tenemos que empezar a hacer. Cuando uno hace eso de manera lúcida, sistemática, no una vez al año, sino que obviamente, ojalá, todos los meses por equipo, cada 3 meses por área, ¿cierto? Y por compañía, ¿cierto? Y por empresa. ¿Ya? Cuando nosotros consideramos inteligente y racionalmente eso, podemos decir que estamos gestionando sabiamente la inteligencia, ¿cierto? Y vamos hacia entender cuál es la sabiduría de nuestra compañía. Y ahí aparece un concepto que es radicalmente nuevo, ¿ya? Hoy en día se está comenzando a hablar, todavía no hay ningún libro escrito, muchos papers sí, sobre las habilidades blandas de la empresa. Esto apunta a lo siguiente. Las empresas con su expertise, ¿cierto?, tienen un gran activo. Sin embargo, si hay 3 o 4 personas que son las depositarias de todo esto expertise y se jubilan, ¿cierto?, se cambian de trabajo, ya toman vacaciones por 2 meses, nos ponen en problemas. ¿Qué es lo que están haciendo las grandes empresas de innovación? Bueno, generando estructuras y metodologías para catalizar todo este conocimiento, ya documentarlo, registrarlo y redistribuirlo. Eso hace de que todas las personas que aportan, ¿cierto?, a esta sabiduría puedan redistribuir este conocimiento, y este conocimiento empieza a permear toda la organización y se desarrollan las habilidades blandas de las personas en las empresas, ¿ya? A esto apunta este concepto de capacidad dinámica, y aquí nuevamente la creatividad tiene un valor fundamental. La creatividad y las 4C, ¿ya? Porque junto con creatividad está colaboración, comunicación y el critical thinking, por eso 4C, el pensamiento crítico, ¿ya? Esto va a determinar las habilidades blandas de la empresa. Finalmente, cuando uno considera esto de manera lúcida, ¿cierto?, objetiva, uno se da cuenta de que va a tener que desarrollar en su empresa un equipo modo explotación, es decir, un equipo que sepa hacer la pega, ¿ya? Donde vamos a tener un equipo con roles claros y alineación ofensiva-defensiva que funciona como relojito, pero también va a tener que desarrollar la ambidiestralidad para que este mismo equipo que está preocupado de la mejora continua, ¿cierto?, pase a entender cómo es trabajar en el mundo exploratorio, y ahí va a tener que desarrollar a un equipo altamente empoderado de alto desempeño en entornos de incertidumbre. En ese contexto ya hay que entender lo importante que es la alfabetización creativa. Uno cree que es muy fácil tener ideas, se nos ocurren ideas todos los días, pero tener ideas valiosas que nos hagan ser disruptivos, ¿ya?, y reinventar la categoría no es nada fácil. Veamos un ejemplo de esto que está interesante y es ilustrativo y dura menos de 2 minutos. ¿Tú sabes, por ejemplo, cuándo se inventó la rueda? Hombre, concretamente el día no. Ya, bueno, pero más o menos. Año 3500 a.C., según Wikipedia, que es la fuente que yo manejo. Sí. ¿Y la maleta?
Ya, eso ya. 1.500. Ah, sí, antigua Roma, sí. ¿Vale? 500. ¿Y la maleta con ruedas? Eso es muy reciente. En 1972. 20 siglos tardamos en darnos cuenta. 2000 años Sí. cargando con el macuto en vilo. ¿Sabes? 2000 años en darnos cuenta que eso maridaba bien. O sea, se probó antes el dátil con bacon Sí. que la maleta. Quiero decir, Aldrin, Armstrong y Collins, que fueron a la Luna en el 69, Sí. se fueron hasta el cohete con la maleta en la mano, en vilo. Oh, qué dato, me encanta. ¿Se dan cuenta? O sea, algo tan sencillo que nos parecía tan lógico como el carry-on, ¿cierto? Se demoró de verdad mucho tiempo en cobrar vida. En ese contexto hay que darse cuenta de que estamos tan en el día a día que muchas veces, obviamente, estamos creando, estamos mejorando un servicio, un producto, ¿cierto? Una manera de venderlo, una manera de llevarlo a la web, ¿cierto? Pero tenemos que ir mucho más allá. En ese contexto, nuevamente, en el programa nos preocupamos de eso, y cuando ustedes, por ejemplo, estén conversando con José Agustín Errázuriz, ¿cierto? De Lean y Agile, ¿cierto? Y repasen o se enteren, los que no lo sabían, de Design Thinking, se van a dar cuenta lo importante que es poner el foco justamente en esa parte clave de la metodología, porque podemos aplicar muy bien de manera mecánica los procesos, ya las fases, las etapas de las distintas metodologías que nosotros estemos aplicando, ¿ya? Pero se van a dar cuenta que llegan los momentos clave, ¿ya? Y los momentos clave son cuando tenemos que proponer ideas, ¿ya? Fíjense que a la derecha ustedes ven explorar el desafío, generar ideas y prepararse para la acción, que técnicamente son las fases del Design Thinking, ¿ya? La primera es identificar, en algunos casos la etapa del medio es idear, y la tercera es implementar. Y resulta que las bases de esto fue creado por Alec Osborne y Sidney Partners en la Universidad de Buffalo, ¿ya? Pero estos tipos no eran teóricos. Osborne era dueño de una de las principales holdings mundiales de creatividad, y cuando se jubiló, él desarrolló lo que había aprendido en 44 años de liderando equipos creativos en el CPS, en el Creative Problem Solving, que se transformó en un instituto, uno de los institutos mundiales más importantes a nivel de maestría en creatividad, que está en Buffalo, en la Universidad de Buffalo, en Estados Unidos. Y él ya sistematizó este proceso, y los rombos, ustedes saben que implica que cada vez que nosotros estamos explorando el desafío y le preguntamos al cliente, clarificamos el desafío, nosotros divergimos y convergemos. Cuando buscamos información también divergimos, vamos a buscar información primaria y secundaria y luego convergemos, ¿ya? Y después, cuando tratamos de buscar una buena definición del problema, divergimos y convergemos. Bueno, estamos aplicando siempre diverger y converger. De eso, ¿cierto?, nos hacemos cargo en las unidades que exploro yo. Ahí los hago darse cuenta nuevamente de que, de verdad, cuando no entendemos bien nuestro perfil creativo, lo que nosotros hacemos es tirar ideas de manera muy azarosa, muy aleatoria, ¿ya? Porque lo que entendemos es que tratar de ser creativo es tirar ideas, ¿ya? Nosotros aplicamos el método, y nosotros dijimos que lo importante es entender de que hay fases, y les enseñamos a divergir y a converger. En paralelo, hacemos un test de estilos cognitivos donde ustedes se dan cuenta de qué manera ustedes se apalancan con el equipo, porque primero les enseñamos a pensar creativamente de acuerdo a 5 parámetros, ya lo vamos a ver, y después les decimos, y además de que ustedes piensen de determinada manera, ya bajo 5 características, aquí está la manera en que ustedes se apalancan creativamente con el equipo durante el proceso, y se van a dar cuenta que muchos de ustedes, teniendo estas 4 maneras de trabajar, ideando, clarificando, desarrollando, implementando, porque nadie es químicamente puro y cada uno tiene una combinación distinta de estas 4 operaciones cognitivas, ustedes se van a dar cuenta, yo aporto primero y mejor en la fase de divergencia, o yo aporto luego y también mejor, ¿cierto?, en la fase de convergencia. Vamos a llegar a aplicar esta fórmula, que es una fórmula de una educadora de creatividad, pero que hace clases en esa universidad a los ingenieros, ¿ya? Que les dijo a los ingenieros, con una fórmula más cercana,
¿cierto? Que la creatividad está en función de tener una actitud abierta con el conocimiento, la imaginación y la evaluación, y los voy a hacer, les voy a llevar a realizar un brainstorming en Excel, sí, aunque se rían. ¿Ya? Yo cuando entré en pandemia me di cuenta que tenía que inventar una manera de generar una dinámica con mis alumnos online, lo llevé a un Google Docs y luego lo llevé a una programación muy sencilla de un Excel. Los vamos a dividir en grupos, se van a dar cuenta que ya como conocen su manera de pensar creativamente, ¿ya? Y conocen su manera de apalancarse grupalmente, no van a tener estrés, y en una hora vamos a desarrollar un brainstorming que pasa por diverger, y aquí está la manera en que se diverge, después una fase que tiene que ver con converger, entre todos mejorar ideas, y finalmente una fase que pasa por evaluar. Y en una hora, en 45 minutos, ustedes van a haber desarrollado 40 ideas y van a haber rankeado ya las 6, las 5, las 7 mejores, aplicando una metodología que los hace ser extremadamente productivos en el momento más importante de cualquiera de estas metodologías, que va a ser el momento en que están tirando ideas. ¿Ya? En ese contexto, ¿ya? Yo vuelvo a retomar la idea del inicio, y de verdad invertir en innovación sin que ustedes hayan identificado y desarrollado el potencial creativo de ustedes y de sus colaboradores es construir sobre arena. Yo hago una metodología extra, que es que cuando uno innova es como que está en un bote, ¿ya? O en un yate o en un buque en el medio del mar, ¿ya? Pero uno tiene que no solamente tener una sola idea, sino que uno tiene que estar preparado para tener más ideas. Y muchas veces los innovadores, en ese contexto de lanzarse al mar a tirar nuevas ideas, son como esos pescadores que no saben nadar. Los hay, y uno se sorprendería la cantidad de pescadores que trabajan en alta mar sin saber nadar. Y claro, cuando necesitan, un innovador cuando necesita tener más ideas, claro, se puede lanzar al agua y va a flotar un rato. Pero si ha identificado su potencial creativo, sabe nadar y sabe cómo ser productivo buscando ideas. De eso nos hacemos cargo. Con esta lámina termino. Estamos justo en la hora, me quedan 2 minutos para que tengamos un espacio para conversar. ¿Cómo apalancamos nosotros esta capacidad de ser conscientemente de su aporte en creatividad? Ustedes siempre van a estar apalancando una estrategia de innovación, en el contexto que la estrategia de innovación no es nada sin su aporte. Y ustedes van a estar en el día a día, ¿cierto? Van a ser partner, ¿cierto? En la operación, van a estar en el now, en el ahora, en el día a día, eficientando, ¿cierto? Haciendo mejora continua, obviamente empujando el flujo de valor en los procesos end-to-end, en el core del negocio. Pero van a tener que desarrollar este aporte de ustedes en el new y en el next, y ahí van a tener que transformarse en partner para innovar, y para eso van a necesitar ser creativos, van a tener que gestionar tu talento. En ese contexto, la estrategia de gestión de talento, ¿ya? Que nosotros propiciamos, ¿cierto? Como un inicio en el programa, apoya a la estrategia de innovación, y obviamente eso responde a la estrategia de negocio. Técnicamente lo que pasa es que se va a estar trabajando en estos frameworks. Primero, había quedado oculto, van a tener que siempre estar desarrollando desde la metodología, desde el marco de trabajo, desde Scrum, desde Lean, desde agilidad, ¿ya? Metodologías, y van a entender un poco mejor lo que es el CPS, ¿cierto? Cuando pasen por mi clase, y luego van a entender de Design Thinking, y luego van a entender de las distintas metodologías, ¿ya? Que pueden haber, como las estructuras liberadoras. Cuando ustedes ya entiendan su capacidad creativa con mi unidad, que es como para introducirlos en el tema, van a saber, ¿ya? Cómo funciona su mente cuando les piden ideas individualmente y cómo se apalancan con el equipo grupalmente. De ahí a que ustedes entiendan este perfil, ¿cierto? Y empiecen a gestionarse más conscientemente, ustedes van a poder decidir si van a tener una vertical en la que quieren ser muy buenos expertos, ¿cierto? Y desarrollar habilidades complementarias, el perfil en T, ¿cierto? O en doble T, o el perfil mariposa, y ya van a estar trabajando en esta idea del nomad, ¿cierto? El nómade del conocimiento. Una persona que es autodidacta, que sigue al líder en su área, ya que incluso trata de irse a trabajar donde está ese líder en su área, incluso cruzando fronteras, y ya van a poder apalancar con mucha más claridad
la función de innovación porque van a estar aportando, ¿cierto?, a esta cultura. Y ahí uno puede entender de que en el upgrade de la revolución industrial en la cual ustedes estén adaptándose y reinventándose, ¿ya?, en la cultura de innovación de la empresa, en el balance entre el día a día, ¿cierto?, y estas actividades de exploración, el entendimiento de su capacidad creativa individual, ¿ya?, y grupal, potenciado con una mentalidad innovadora y obviamente con la actitud, ¿cierto?, del espíritu emprendedor, les va a ser mucho más productivo, ¿cierto? Ambos aportes, en el día a día y en la exploración. Eso es, estimados y estimadas. Es que muchas gracias por su atención, que me quedo atento a sus preguntas. Voy a volver a dejar esta lámina que puede ser interesante de visitar y nada, escuchamos las preguntas. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias por tu presentación. Por el momento ha llegado solamente una pregunta de Cristian Cáceres, que dice: ¿cómo evitas que los sesgos cognitivos te limiten la creatividad? Esa pregunta es súper interesante porque fíjense que una de las primeras ventajas que tiene de ser creativo con un método es lograr un concepto que se llama confianza creativa. Recuerden que yo les comenté que cuando uno no sabe cómo uno crea individual o grupalmente, uno, por lo general, en el momento en que empieza esa parte de la dinámica del sprint, por ejemplo, de la metodología que sea, ¿cierto?, más allá del design thinking, en que ustedes tienen que aportar ideas, uno con miedo va trabajando muy a tientas y con mucho temor, y obviamente, como se cometen muchos errores, ¿ya?, como que se critica ya abiertamente en la fase de divergencia, como que se tiende a evaluar si algo es bueno o es malo, como que se tiende también a desarrollar una idea, se cometen muchos errores, pero el principal de ellos es que uno inhibe a las personas y uno bloquea el flujo de la divergencia. ¿Se dan cuenta? Cuando uno aplica un método, uno logra lo siguiente: uno logra desestresar a las personas porque ya el objetivo no es, ¿cierto?, en ese momento aleatorio, azaroso, tener una gran idea, sino que cuando uno aplica un método es cumplir la etapa. Y resulta que cuando uno pasa por la primera etapa de manera clara y la gente ve, esto es como en vez de hacer una gran maratón, es correr una carrera corta, ¿ya?, en donde yo hago algo puntual, ¿ya? Por ejemplo, tiro ideas solito, nadie me dice nada, nadie me critica porque esto es individual, ¿ya? Después pasa la etapa siguiente, que es seleccionar, ¿ya?, tu idea o las de los demás. Luego ahí se pasa a una fase que es construirla entre todos, mejorarla entre todos, ¿cierto? Y finalmente todos evalúan ya en 2, 3, 4 criterios. En ese contexto, la persona logra confianza creativa. Este concepto fue desarrollado por los inventores del design thinking, ¿ya? Y les comento eso porque me permite argumentar mejor la respuesta. El design thinking técnicamente se inventó en IDEO, una de las mejores empresas de innovación con sede en Palo Alto, a una hora de San Francisco. Y los dueños, Tim Brown y los hermanos Kelly, que todavía al día de hoy son una de las mejores empresas de innovación en el mundo, ellos crean desde juguetes, ¿cierto?, para niños, hasta resonadores magnéticos nucleares para el área de la salud, ¿ya?, con las mismas personas. ¿Por qué? Porque tienen una metodología. Y ellos se dieron cuenta de que tenían que estar muy estresados para lograr ser creativos, y dijeron que eso era un error porque producía mucho desgaste y mucha hora extra y mucho trasnoche, y empezaron a sistematizar esto, y ahí salió la idea de cómo uno piensa cuando diseña, design thinking, y ahí aislaron las fases y lo transformaron en etapas, ¿ya? Y lograron esta idea de que es mucho mejor avanzar por etapas con protocolos claros. Ahí se logra la confianza creativa y se eliminan todos los prejuicios, todos los mitos, todos los temores, ¿ya? Y fundamentalmente todos los sesgos cognitivos desde el background de las personas, en el contexto de que todos se sienten de que eso no es para ellos. ¿Se dan cuenta? Ahí empezamos a darnos cuenta. Veo otras preguntas. Sí, Carlos, ¿te parece si le damos el paso primero a Francisco para que nos cuente un poco sobre el diplomado y luego de eso seguimos contestando las preguntas que sigan llegando? Por supuesto, adelante. Perfecto. Francisco, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, muchas gracias a todas las personas que participaron de esta interesante charla.
como conversábamos con Carlos, la creatividad hoy día pareciera ser un eslabón muy perdido en la transformación digital y es el eslabón que más tenemos que reforzar para que ésta sea o rinda el mejor fruto posible para el proceso transformador que tengan las organizaciones. Y en este sentido, este diplomado en particular tiene evidentemente un montón de herramientas, porque la transformación digital es evidentemente compleja, no es un fenómeno, es un fenómeno principalmente donde la organización se está adaptando a nuevas formas de trabajo, a nuevas formas de operar, donde tiene que ser mucho más ágil para innovar, mucho más ágil para poder sostener un proceso de creación, entrega y soporte continuo, ¿no es cierto?, de soluciones que estén habilitadas por tecnologías de información. Hoy día, ¿qué sería la humanidad sin los servicios? Costaría como imaginarse, ¿no? La cantidad de cosas que no podríamos hacer si no tuviéramos los servicios que tenemos hoy, y es muy difícil también concebir un servicio maduro si es que no está habilitado por tecnologías de la información. Entonces, nos metemos en una cantidad importante de herramientas y también modelos y técnicas para poder mezclar la transformación digital ágil, no solamente también en el mundo a nivel empresarial, sino que también cómo poder lograr, y eso lo hacemos en el último curso de este diplomado, cómo logramos también que la organización que provee estos servicios y productos basados en tecnologías de información lo genere de una manera ágil, resiliente y en forma muy efectiva. Y sin duda, una parte muy importante que se toca en dos clases son cómo la neurociencia hoy día ha desarrollado diversas metodologías para reentrenar a los líderes a liderar, pero entendiendo cómo funciona el cerebro. Ahí hay un montón de modelos que a ustedes los van a sorprender y que les van a permitir a rediseñar una ética muy distinta respecto a cualquier proceso de transformación, pero contemplando la variable humana, que en este aspecto es muy relevante. Y otros temas muy nuevos que hemos ido agregando a este diplomado porque lo hemos considerado relevante, es todo lo que tiene que ver con el fenómeno de las organizaciones exponenciales y cómo hacer escalar esta exponencialidad a nivel del negocio. Y ahí es donde hemos introducido justamente modelos, conceptos y también metodologías para que ustedes entiendan cómo hacer o cómo desarrollar una organización que tenga esta característica de ser exponencial. Bueno, yo no los quiero abundar más con esto. Lo que sí, y con esto quiero cerrar, hay una cantidad importante de personas que participan en este diplomado de distintas áreas de experiencia. Carlos Núñez, por ejemplo, experto en comunicación estratégica y experto en diseño. Jaime Lama, por ejemplo, él es psicólogo y él se ha especializado en los temas del neuroliderazgo para ayudarle a las organizaciones a transformarse. Y así una serie de otros profesores. Manuel Cepeda es experto en flujos de valor, Marco González es experto en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de organizaciones exponenciales, Rodrigo Sandoval, él también es especialista en estos temas, especialmente de automatización, de robótica. José Agustín Razzoli fue uno de los primeros en Chile que empezó con este tema de la implantación de equipos ágiles y Scrum. Pablo Rogers es un empresario, un emprendedor joven que lleva la transformación digital en las venas. Belisario Martinich es un ex CIO de múltiples industrias, trabajó también en organizaciones internacionales, donde tiene cualquier cantidad. Él también participa en directorios donde asesora a organizaciones a cómo ser ágil en la transformación digital desde las TI. Así que muy interesante todo este pool de profesores que tenemos con una nueva estructura que hemos
diseñado porque la transformación digital es un tema vivo y cambiante. Por lo tanto, es algo que permanentemente tenemos que ir observando y mirando qué nuevas introducciones e innovaciones le vamos haciendo a este programa. Muchas gracias a todos los participantes y no sé si tenemos otro espacio para seguir con preguntas. Daniel, usted manda. Ahí sí, está silenciado. Todavía nos quedan un par de minutos, así que, Carlos, llegó otra pregunta de Marcelo Díaz que dice, ¿cómo logras desbloquear la creatividad cuando llevas mucho tiempo sumergido en las tinieblas? Sí, la voy a combinar con preguntas sobre bibliografía. Les puse ahí en el chat dos libros súper interesantes. Uno es Creatividad en una cultura conformista, eh, que habla justamente del fenómeno de cómo transformarnos en creativos en una sociedad que sistemáticamente ha perdido esa capacidad. ¿Por qué les digo esto? Porque hay otras sociedades en donde han tenido que ser muy, muy creativos, si no, sencillamente se mueren. ¿Ya? Otras culturas que han tenido muchas más dificultades para desarrollarse son inventivas. Nosotros, recuerden que nosotros somos de la generación en donde actualmente los niños no juegan, no imaginan, ¿cierto? Trabajan muy poco la imaginación, ya no disfrutan con las cajas, sino que se quedan con las cajas donde vienen los regalos, sino que se quedan en el device, ¿cierto? Y se nos quiebra algo, sencillamente lo reemplazamos. Entonces, de verdad cuesta mucho empezar a ser creativo en una cultura que tiende a, en el fondo, solucionar los problemas de esa manera. Y por otra parte, justamente puse Flow. Mihaly Csikszentmihalyi es un tipo genial, un gran investigador en creatividad, ¿ya? Que justamente nos habla de que el ser humano es feliz cuando se da cuenta de que tiene la suerte de estar, por ejemplo, trabajando en la suma de todos sus hobbies y no siente ya las horas del día mientras trabaja porque está fluyendo. Entonces, justamente para esa pregunta que tiene que ver con cómo salimos de las tinieblas, descubrir el concepto de flujo es entender, ¿cierto? Eso que también tiene que ver mucho con el Ikigai, ¿cierto? Esa intersección en donde está lo que nos gusta y nos apasiona, lo que sabemos hacer, que a veces no es muy parecido a lo que nos gusta o nos apasiona, ¿cierto? Nuestra expertise de lo que sabemos hacer, lo que en el fondo nos da dinero por hacerlo y finalmente lo que el mundo necesita. Bueno, ahí en esa intersección mágica está la idea de flujo, ¿cierto? Que va a hacer de que muchos de nosotros podamos entrar en esta fase de inspiración que nos va a transformar como personas que estamos explotando todo el potencial de nuestra creatividad. Y también relacionándolo con otra pregunta sobre cómo nosotros distinguimos entre alguien creativo o alguien innovador. Fíjense que aquí es fundamental entender que cuando uno crea, uno tiene ideas, pero si no las concreta, no se transforma en un innovador, ¿ya? Un innovador es alguien capaz de, a lo mejor, tener esa idea, pero empujarla, ¿cierto? Con espíritu emprendedor hasta que esta idea se concreta, ¿cierto? Eso implica multiplicar un poquito invención por el proceso de comercialización. Hay una primera aproximación muy coloquial a una diferencia entre creatividad e imaginación. Y Csikszentmihalyi también nos aporta una súper buena distinción, porque él define la creatividad como un sistema y nos dice que por una parte está tu background, ¿ya? Creativo, ¿ya? Pero si tú no eres capaz de tener una idea que cambie la cultura y modifique tu campo disciplinar, ¿ya? Siendo eso validado por el ámbito en donde están los jueces, las instituciones, sencillamente no has aportado a la cultura, por lo tanto no eres creativo y puede que seas una persona brillante o una persona original. ¿Se dan cuenta? Ahí hay un escalonamiento. Una persona que es brillante es una persona rápida a la que se le ocurren cosas, ¿ya? Que aporta, ¿cierto? En una reunión con una solución, ¿ya? Una persona original es alguien que tiene pensamientos inéditos, ¿ya? Que de una u otra manera uno los valora porque afectan, ¿ya? Un entorno cercano, ¿ya? Pero que no trascienden más allá. Un creativo, técnicamente, es alguien que cambia la cultura, ¿ya? Porque modifica su campo disciplinar y eso es validado por las instituciones. En ese sentido, estamos ahí entendiendo. Fíjense que ahí respondí como 3 o 4 preguntas. Veo otra por acá que ¿qué cualidad humana de nuestro cerebro podría aportar a la creatividad y a lo mejor reemplazar esta? Yo pienso que
Punto uno, para ser creativos, recuerden que tenemos que ser curiosos. Yo pienso que la actividad que está a la base de todo desarrollo, ¿cierto?, cognitivo, es la curiosidad. La curiosidad, recuerden, la curiosidad implica perplejidad. O sea, tú ves algo que te asombra tanto que te hace buscar información. Es la base y el origen de la filosofía, ¿ya? Las principales corrientes de la filosofía partieron por gente que observaba mucho y era curioso, ¿ya? Y ese asombro, esa perplejidad les hacía buscar información, ¿ya? La gran actividad que nosotros hemos perdido es ser curiosos. Yo digo que hoy día somos googleosos, o sea, por lo general no llegamos más allá de buscar el significado o la razón de algo, ¿ya? O la naturaleza de algo hasta la primera página de Google, ¿se dan cuenta? Y obviamente eso no nos hace desarrollarnos cognitivamente. Así que yo, si pudiera responder con una capacidad puntual, diría, pero de todas maneras y sin temor a equivocarme, en recuperar la curiosidad. Ese es el motor del desarrollo de la sociedad, del ser humano.